a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial, asistencia legal a nivel nacional y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica, y les invito a acompañarme todos los días jueves a partir de las 20 horas en el programa Hablemos de Sexualidad por la radio online del Grupo Constructor Social. Para consultas me pueden ubicar al 0992-760-016. Y recuerden que si vamos juntos, vamos lejos. Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Una vez más, esta cita, nuestra noche de viernes, Económicamente Cultural, un programa de radio más del Grupo Constructor Social, que estamos siempre pendientes de todos nuestros queridos compañeros que están con nosotros, acompañándonos en este recorrido. El Grupo Constructor Social siempre tiene un lema, si vamos juntos, vamos lejos. Y por eso aportamos y apoyamos a diferentes tipos de actividades, de proyectos, de desarrollos, de investigaciones de tipo cultural en general. Esta noche invitamos a nuestra querida amiga Iris Pico. Iris es gestora, pero en este momento, además de investigadora, está realizando una actividad muy interesante en una parroquia de la provincia de Loja. Ella es de Quito, ha participado en diferentes proyectos y actualmente, conjuntamente con el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, está desarrollando y aplicando un proyecto muy importante de lo que siempre estamos aquí hablando. Una, de generar diferentes tipos de economías, microeconomías, alrededor de la cultura, y además el rescate de tradiciones, aportando también a la identidad, aportando también a la soberanía alimentaria y aportando también a las tradiciones cerca de las actividades turísticas, que también tenemos que verlos desde ese punto de vista. Muy buenas noches, Iris, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mucho gusto otra vez estar con ustedes. El Grupo Constructor Social siempre tiene cosas novedosas y siempre está uniendo a la gente y a las actividades. Yo creo que eso es importante rescatar el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Justamente en un mundo en el que actualmente estamos buscando soluciones y alternativas alrededor de tejer redes, de tejer confianza, de tejer amistad y de tejer, lógicamente, nuevas oportunidades entre nosotros, entre las personas que estamos en el día a día luchando por desarrollar actividades de cualquier índole en el ambiente cultural. Bien, Iris, vamos a hablar un poco del proyecto. Casi siempre empezamos conociendo a la persona, pero ya como estamos hablando un poco del proyecto, vámonos de una vez con esa inspiración. Me estabas diciendo que tienes un proyecto que trata del patrimonio agroalimentario, que es un término bastante interesante. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poco de lo que es el patrimonio agroalimentario y luego lo que estás desarrollando dentro del proyecto en Saraguro, que me has comentado? Exacto. Buenas noches, bienvenida. Por favor, te escuchamos. Bueno, también les he preparado un video que preparé para ustedes, para el Grupo Constructor Social, y también gracias. Otro de una bebida que allá se toma. Bueno, ahora les quiero contar, ¿no es cierto? Patrimonio agroalimentario, bueno, todos sabemos que patrimonio es una herencia cultural que nos han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y esta herencia cultural es también un capital social. Esta herencia pueden ser, no solo son monumentos, no solo son cuadros o colecciones, sino lo más importante y el auge que tiene hoy, por hoy, son los conocimientos, las técnicas, las artesanías, la fiesta,
todo eso que nuestros pueblos tienen y continuamente han supervivido en la memoria, ¿no? Fíjate que en la pandemia no ha muerto esto, o sea, es tan fuerte estas raíces que se siguen dando y se siguen transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Entonces, esto es considerado un patrimonio inmaterial muy valioso. Y además es un capital que le permite fortalecer la identidad de los pueblos y fortalece también el lugar donde se ocurre estas circunstancias. Dentro de este patrimonio cultural inmaterial tenemos el patrimonio agroalimentario. ¿Qué quiere decir esto de agroalimentario? Quiere decir que nuestras abuelas y nuestros abuelos antiguamente encontraron la manera de sobrevivir, de tratar la tierra, de trabajar la tierra, de alimentarse de la tierra, de tener una relación y una conexión espiritual con la tierra y a través de eso producir muchos alimentos y además algo súper importante, que es conservar las semillas, ¿no? Entonces el patrimonio agroalimentario se llama así, agro, porque está relacionado con la actividad que realizan en la tierra o de la recolección también, ¿sí? De plantas, de flores, y a la vez preservan la semilla para que no se pierda, consciente e inconscientemente. Entonces, este patrimonio, perdón, un ratito me olvidé, este patrimonio es lo que el día de hoy les quería conversar y hablar. Este patrimonio agroalimentario que estamos realizando en Saraguro, en 3 comunidades, que son Gañil, Oñacapac, Jera. Bueno, mi sorpresa ha sido lindo. Además, me gusta mucho este trabajo porque estoy relacionada con las mujeres que piensan que realmente no tienen nada que aportar, que no son curanderas, otras no son tan parteras, ¿no? Y han sido toda la vida, digamos, mamás de casa, de familia. Pero ellas no se dan cuenta lo valiosas que son el corazón mismo de la sostenibilidad alimentaria. Entonces, a sí mismas no han tenido esa valoración. Y al hacer este trabajo me ha gustado muchísimo sentarme a conversar con ellas de cómo cocinan, cómo hacen el alineo. Ellas piensan que la comida de afuera, la comida occidental es mejor, cuando realmente lo transmitido desde sus abuelas, la forma en cómo hacen el tamal, la forma en que clasifican el maíz, todo eso es un conocimiento que no se debe perder. Incluso en Oñacapac hay una de las abuelas con las que estábamos trabajando, imagínate, todavía tiene el maíz morado, el maíz negro, ¿no? Y producen en grandes cantidades y los almacenan en guayungas, ya les mostraré las fotos, ¿no? Y se ve este maíz morado, el negro, el rosado, diferentes tipos de color hasta llegar al amarillo clarísimo, al amarillo bajito. Es una infinidad de colores. Entonces, dame un segundo para apagar el teléfono, que se me olvidó. Si no, nos va a interrumpir. No te preocupes. Oye, perdóname, Iris, mientras estás haciendo el celular, es muy interesante esto del rescate, porque, por ejemplo, para muchas personas que vivimos dentro de la ciudad, me sumo, porque vivo en la ciudad, aunque prefiero el campo, sinceramente, estoy siempre tratando de trabajar con comunidades así mismo en el asunto de proyección social o cultural o rescate de tradiciones o presentaciones artísticas. Me dedico al arte escénico, es parte de mi actividad. Y en la ciudad desconocemos mucho al respecto de los diferentes tipos de granos que existen. Y más aún lo que mencionas de la semilla. Lo importante que es una semilla, que muchas veces la botamos, lo importante que es una semilla para una nueva producción, una nueva generación de alimentos, una nueva generación de producción de vegetales o de frutos, ¿no? Tenemos un beneficio en Ecuador que dicen que escupimos una semilla de mandarina y crece un árbol. Escupimos o botamos una pepa de mango y crece un árbol, y eso es una maravilla que tenemos que agradecer. Sin embargo, perdemos mucho de eso que acabas de mencionar, que nuestras madres, nuestras abuelas,
guardan esa riqueza, ese tesoro ancestral en su memoria, en su cuerpo y en su corazón incluso, ¿no? Hablando de lo que es las tradiciones ya a nivel interno. Bueno, cuéntanos por favor, hablabas justamente de esto, ¿no? De cómo ellas van recolectando estos productos y luego la importancia que ellas tienen dentro de esta participación. Por favor, continúa, no quiero interrumpir. Ya, bueno, fíjate que es tan bonito porque dentro de la investigación que ya llevo realizando, ellas, de acuerdo a la época, cuando cosechan el maíz, por ejemplo, en marzo, cosechan el maíz, ya saben que ese maíz va a servir para hacer tortillas de maíz. En cambio, porque hay bastante agua, en cambio, el que han sembrado o han guardado hasta agosto es un maíz más amarillito. Y ese maíz es el que sirve para el tamal. Después, cuando ya vuelven a sembrar y a cosechar el que es maíz más tiernito, en cambio ese sirve para hacer la sopa, ¿no? No sé si en las otras sociedades agrícolas que acostumbran con el maíz tienen esta misma disposición alimentaria, pero en los pueblos saraguros sí. Y hay otra cosa bien importante, que entre las mismas comunidades son diferentes comunidades del pueblo saraguro, el pueblo nacional saraguro, ¿no? Por ejemplo, en Gera tienen la costumbre de sembrar pencos, tienen pencos. Y ese pueblo yo he visto que tiene una relación con el mishki increíble. Las mujeres tú les ves en la mañana cocinando mishki, en la tarde cocinando mishki. Mishki es la bebida que sale del penco, ¿no? Entonces ellos ya saben que el penco tiene que estar maduro y esta bebida va dando litros y litros. Todos los días ellos dicen ordeñar el mishki. Es como ordeñar una vaca. Tienen que sacar en la mañana 5 litros, en la tarde otros 5 litros y tiene unas propiedades nutritivas impresionantes el mishki, ¿no? Pero en las cocinas que yo he visto de las mujeres, siempre está en el fogón, porque como están tan alto, en una montaña muy alta, no es que llega siempre el tanque de gas como aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, algunas tienen tanque de gas, pero para alguna eventualidad, la mayoría utiliza todavía leña y fogón. Entonces, tú ves en las casitas siempre parado una olla de mishki. Ese mishki le toman después de las comidas como jugo. Y otra bebida que es muy diferente a otras bebidas de mishki que le hacen fermentar, se llama guajango. Este guajango es la bebida de las fiestas, ¿no? Entonces, la gente toma mucho guajango que es fermentado, tiene un grado de alcohol un poquito más elevado que la chicha. Sin embargo, la gente lo usa para las festividades y de ahí también hacen miel, y de ahí también hacen la bebida del guajango, hacen también otros productos que sale a raíz del mishki. Y entonces esa gente, por ejemplo, no se enfermó, no había ni un caso de COVID. Y la gente, por lo general de ahí, no tiene enfermedades articulares ni de huesos, ¿no? Es bastante dura. Ahora sí hay cierta tendencia como a beber el guajango, a más allá de las fiestas en otras ocasiones. Pero, sin embargo, de esto es la capacidad y la técnica que tienen estas mujeres de cómo le hacen fermentar y de cómo ellas logran hacer miel de esto. Entonces, es una técnica que heredaron de sus abuelas. Pero de la diferencia entre esta comunidad, ¿no es cierto?, de Gera, a la comunidad de Oñacápac, que está a unos 45 minutos, en Oñacápac no utilizan el mishki, por ejemplo. Pero en Oñacápac, en cambio, sí hay otros platos, sopas, porque ellos más trabajan y comen sopas, no hay mucho segundo. Entonces, la sopa es del granito de maíz que han ido almacenando y los almacenan por colores y los almacenan de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces, una especie de maíz le llaman gualo, que lo separan, lo dejan entre maduro y tierno, y eso es lo que sirven para hacer tortillas. Entonces, las mujeres son expertas, antes lo molían con la piedra,
ahora usan mucho el molino. Tú vas a una casa de una mujer saraguro, en cualquier lugar, y siempre vas a ver el molino. Algo que, por ejemplo, acá en la ciudad ya casi no vemos el molino. Será en algunos lados que vemos el molino, pero allá todavía no hay casa que no tenga molino. Y antes del molino, todavía en las casas se ve las piedras de moler, que son piedras grandes, grandes, ¿no? Y tienen su piedrita en forma de media luna y muelen y muelen. Entonces, algunas mayorcitas todavía la muelen a piedra, que ellas dicen que era muchísimo mejor, pero otras ya hacen con el molino de mano. Para mí las dos cosas son súper antiguas porque acá ya no se ve eso. Y eso le ponen en colada, le endulzan con panela y eso beben los niños, ¿no? Desde los 2 años, desde los 3 años. Y como mi investigación se basa en las mujeres gestantes, que es lo que les alimentan, entonces toda esta base energética del maíz hace que las mujeres embarazadas tengan la suficiente carga, no solo proteínica, sino energética para su bebé, ¿no? Porque a esto le aumentan el quesillo. Entonces tú sabes que en el pueblo saraguro hay mucho ganado también. Entonces las mujeres hacen el quesillo y siempre la comida básica de ellos es el grano, el quesillo, la coladita, en jera es con el mishki y en la sopa, ¿no? En la sopa ellas tienen también una característica muy importante. Una característica muy importante de la mujer de Saraguro es que ellas, aparte de la huerta, del espacio agrícola donde siembran el maíz, tienen una huerta a la que solo entran mujeres. En esta huerta, sí, ellas siembran todo tipo de flores, es muy colorido, y siembran verduras. En este caso yo encontré un tipo de col que ya está en peligro de extinción, pero es súper nutritiva. Es una col que no es el repollo de la col, tiene un tallo largo y ahí tienen las hojitas de col. Entonces, esta col la ponen en las sopas, también le ponen el nabo, usan muchísimo el nabo y usan la espinaca y la selga. Entonces ellas no comen arroz, absolutamente las abuelas ni las mamás no preparan arroz, preparan la sopa y el motecito que hay al lado o el mote gualo que se llama y las tortillas de maíz en vez de pan, ¿no? Entonces esa es como la base alimenticia que tienen en el pueblo saraguro. Ahora en la sopa le pueden poner muchas otras cositas, ¿no? Lo que sí hacen también cuando han hecho cebada es en lugar de arroz le cocinan a la cebada y eso te sirven en lugar de arroz, ¿no? Y a veces hacen la ensalada que tienen con la verdura, pero ya te digo, las mujeres tienen su propia huerta, ¿no? A diferencia de otros pueblos indígenas que he visitado, en general tienen su sembrío de maíz, su sembrío de choclos, así monocultivos, ¿no? Pero en el pueblo saraguro yo he visto la diferencia que ellas tienen su propia huerta, ¿no? Y es de muchas flores porque también otra cosa muy característica es la horchata. La horchata, si tú has probado la horchata de la ciudad, no tiene nada que ver con la horchata de acá, porque la horchata de la ciudad ya te viene con las plantitas secas, ¿no? Pero la horchata fresquita que hacen las mujeres de Saraguro tiene que ver con todo tipo de flores y ellas saben qué flores poner y la malva olorosa que le ponen y te queda una horchata deliciosa realmente. Y en los mercados lo que se ve es lo que ellas venden, ¿no? Todas esas flores que tienen en su huerta las sacan, hacen una gran funda y la venden por 50 centavos. Y es una maravilla esas horchatas de flores específicas. La horchata yo he visto acá en Loja que es casi que una planta que nace en casi cualquier lugar. He visitado Son varias. No es una sola, son varias flores. Me imaginaba. Ajá, Me imaginaba, son ahora flores. son diferentes tipos de especies dentro de una misma familia, que eso me llama mucho la atención y que quiero que conversemos un poquito porque esto también es muy interesante, que aprovechar este tipo de conversaciones para que nuestro público que nos sigue también vaya informándose no solo de las actividades, sino dentro de lo que se encuentra dentro de estas actividades y vayan aprovechando tener un poco más de información. Y disculpen un momento, vamos a irnos a un corte, son solo 2 minutos y volvemos con este tema importantísimo que es la diversidad de justamente lo que estamos hablando, del patrimonio agroalimentario
y de todas las especies dentro de sus familias, que además tienen una gran diversidad, y los beneficios que tienen dentro de la alimentación y de cómo nuestros ancestros, nuestras raíces, incluso que todavía están aquí, son ejemplo vivo, se mantienen alimentando y no necesitan de tanta, lo tengo que decir, tanta comida chatarra que nos venden para comodidad y más bien buscar una responsabilidad y soberanía alimentaria individual y colectiva, rescatando justamente eso, la fortaleza que tenemos como individuos y como colectivo junto con la madre naturaleza para poder tener una sociedad bien alimentada, una sociedad fuerte, una sociedad con menos enfermedades y una sociedad tal vez un poco más predispuesta e inteligente, porque eso también tiene que ver con sustancias que van hacia nuestro cerebro e intelecto dentro del torrente sanguíneo. Vámonos al corte, volvemos en un momento, perdón, pero tan interesante el tema, pero una directiva, nos vamos a un corte, volvemos. Está Lo bien. siento, Iris, no quería interrumpir. ¿Eres un emprendedor y no sabes qué hacer? Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivo gcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Hola, soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Te estaré acompañando los días viernes a partir de las 19 horas en nuestro programa Hablando de Adicciones, con consejos prácticos y ayuda especializada para cualquier tipo de dependencia y sobre otras adicciones. Recuerda seguirnos en nuestra radio online Grupo Constructor Social y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Volvemos en este segundo bloque con Iris Pico. Nuestra querida Iris nos estaba conversando en el primer bloque al respecto de la importancia que tienen las mujeres dentro de sus sociedades o comunidades, tocando primordialmente un tema de rescate y de patrimonio, de investigación, perdón, de rescate y de investigación del patrimonio agroalimentario, específicamente en un sector en el sur de nuestro país, en el sur de Ecuador, en la comunidad o la nacionalidad Saraguro. Y me estaba justamente en el corte mencionando que es importante destacar el valor que tiene la mujer como un eslabón dentro de esta soberanía alimentaria de rescate de mucha información que se ha ido perdiendo. A mí me llama mucho la atención y quiero, le voy a topar el tema a Iris porque me estuvo hablando un poco de las producciones que hay a nivel interno con ciertos vegetales. Por ejemplo, me hablabas de una bebida que se llama el mishki en una de las comunidades de la nacionalidad Saraguro, en Gerán. ¿Gerán? Gera, sí. En Gera, y me hablaste de una bebida ritual que también es una bebida de festejo, el Sí. guajango, y que de esto se puede trabajar incluso más adelante para llegar a tener una miel vegetal. Qué interesante Sí. eso. Es muy importante saber que hay esta opción de la miel vegetal para la gente que consume miel de abeja, porque tenemos que entrar en un proceso también de equilibrio. No hablemos de rescate, porque las abejas solas se mantienen. Hablo de un equilibrio de mantener las abejas en su nivel, para que ellas también puedan seguir justamente su trabajo de polinización y podamos seguir teniendo nosotros también alimento y vida. Me hablaste también de la importancia del proyecto, de que estás trabajando mucho en las mujeres gestantes. Hay que tener muy en cuenta eso, que desde la gestación, desde el inicio de la gestación, tener una alimentación de acuerdo para que el nuevo ser que están justamente protegiendo y creando y criando dentro de sí tenga todos los nutrientes y todo lo que necesita para poder tener un óptimo desarrollo para luego también en su vida normal, por así decirlo, ¿no?
Dentro de todo que me hablaste de una especie en extinción, de la cual en extinción es increíble también escuchar para que no nos preocupemos, pero que sí pongamos también atención, como hablábamos de la miel, especies vegetales que están en peligro de extinción y que son importantes dentro de nuestro, ¿cómo puedo decir?, cuadro alimentario, ¿no? Dentro de nuestra parte de nutrición que tenemos que tener, nuestro porcentaje alimentario. Hablaste muy bien del nabo, las espinacas, acelgas, y de que muchas personas, o tal vez casi toda la comunidad o la nacionalidad de Saraguro, no consume arroz y otros productos no muy nutritivos, pero ellos le tienen sustitutos, por así llamarlos, como la cebada, como el maíz y como otras especies. Yo te voy a hacer dos preguntas dentro de lo que estás comentando. Quiero que sigas tocando el tema, por favor, de las mujeres, su importancia como un eslabón dentro de este rescate y de las mujeres gestantes con su alimentación. A la vez, voy a topar un poco, posiblemente me puedas contestar, espero que sí, eres antropóloga y entiendas un poco. Alguna vez me dio una curiosidad. Yo vi un montecito, caminando en la calle, vi un monte que parecía mucho una espiga de trigo. Y empezamos un debate con un amigo. Y comenzamos a investigar y caímos en cuenta que el trigo puede ser como la cebada, puede ser como el mismo, la gramínea como el arroz u otros carbohidratos, nacen de este tipo de espigas que fueron siendo tratadas, es lo que escuché, posiblemente puedo estar equivocado y acepto si lo estoy, no soy un experto, genéticamente para luego ser alimentos dentro de las sociedades ancestrales. Hemos manipulado nuestra alimentación para hacer quienes somos en algún momento. ¿Qué tan importante ha sido eso? ¿Se puede seguir haciéndolo? ¿Es necesario? Etcétera. Es solo una pregunta, una curiosidad como un fanático más de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Iris, no te interrumpo más. Bueno, te cuento, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, esto de la manipulación genética, ¿no? Es más New Age occidental, ¿no? Ancestralmente, te digo, nuestras sociedades incaicas y preincaicas tenían no una alteración genética en las semillas, pero sí tenían formas diversas de conservarlas, ¿no? Y ellos mismos producían diferentes tipos de papa, por ejemplo, diferentes tipos de maíz para conservarlas, que no tiene nada que ver con la introducción genética que ahora se maneja, ¿sí? Más bien tenían el sentido de preservar y conservar las semillas, de acuerdo a los pisos climáticos y de acuerdo a que pudieran sobrevivir hacia donde se trasladaban los pueblos, ¿no es cierto? Algo curioso con el pueblo Saraguro, se sabe que el pueblo Saraguro pertenecían a la sociedad incaica y migraron desde el Perú con la conquista inca, ¿no? Entonces, y se mezclaron, digamos, con los indígenas originarios de ese lugar, con los paltas. Pero hay mucho en el pueblo Saraguro que depende tanto en sus costumbres como en las raíces que les han quedado, vienen desde la parte incaica más, incluso en sus construcciones, ¿no? Aquí en Gera, donde te digo, es muy alto y al fondo hay unas montañas donde puedes visualizar perfectamente, ¿no? Vestigios arqueológicos de ruinas de Pucará, que están diseñadas, que seguramente fueron pirámides de adoración a las deidades. La cuestión ventajosa, y ojalá algún rato pueda volver, porque como he estado en investigación no he podido subir hasta allá, ¿sí? Pero lo que sí tú ves geográficamente es más o menos la misma percepción del Machu Picchu. Es decir, está en las montañas altas y tú te preguntas cómo fue que construyeron, ¿no? Si es tan alto para llevar, ya te digo, si cilindros de gas no llegan porque es un lugar bastante alto, donde te digo que están estas construcciones arquitectónicas, arqueológicas, es muy alto, ¿no es cierto? La misma proyección, digamos, incaica que tiene el Machu Picchu. Entonces ahí te das cuenta que esta sociedad, digamos, de este pueblo Saraguro, venían ya con conocimientos incaicos, ¿no?
Entonces, de la misma manera, ellos también fueron heredando estas semillas que a través del camino del Capañán, ¿no es cierto? No sé si sabes del Capañán, pero el Capañán es un camino que unía a las sociedades preincaicas e incaicas. Entonces, ellos también transportaban las semillas, pero cada semilla tenía que adaptarse a ese suelo climático. Entonces, lo que hacían es con el conocimiento y la técnica, pues, tratar de preservar estas semillas. Entonces, se iban dando estas coloraciones o, por ejemplo, se iba apareciendo nuevas especies, ¿no? De ahí que tenemos la oca y tenemos muchas otras cosas, ¿sí? Pero ese ya es un estudio para un no, para un botánico, arqueólogo, antropólogo. Es una especialidad muy linda, ¿no? Aquí en el Ecuador no tenemos, pero sí hay en la UNAM, ¿no? Un arqueobotánico, así se llama, un arqueobotánico. Entonces, ellos hacen todo este estudio, digamos, de los cambios genéticos en las semillas para la supervivencia que vinieron desde la prehistoria y que trajeron, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es como suponer que han existido, a menos que se haga un estudio debidamente científico al respecto, ¿no? Pero eso es distinto de lo que tú me preguntas. Lo que tú me preguntas y la alteración genética, por ejemplo, que hacen ahora con el banano, para que sea más resistente a las plagas, ¿no es cierto? O con el maíz que hicieron en México para que pueda ser en mayor cantidad y después de todo eso, una empresa lo patentiza y solamente puede, ya no puede, esa semilla ya no puede recrear otra semilla, sino que tiene que ir el campesino a comprar esas semillas, ¿no? Que ya están modificadas genéticamente y que salen bien amarillitas, chiquititas, pero no les pega ninguna plaga, resisten y producen bastante, pero que no es la semilla original y además ya tiene una patente, ¿no? Y no se puede, por ejemplo, las mujeres hasta hoy que he visto en Saraguro, ellas guardan las semillas para poderlas sembrar. De hecho, es una gran labor la de la clasificación que tienen las mujeres. Por eso te digo, ellas son el corazón en sí mismo de la supervivencia, de la alimentación de la humanidad y de las semillas. Porque ellas se dan todo el trabajo, o sea, todo el día les lleva, cuando ya han cosechado, les lleva la clasificación. Acaban de hacer sus labores en la casa y están ahí en la bodega clasificando el maíz, poniéndolos en costal. Entonces, una especie, una cantidad específica guardan para sembrar, ¿no es cierto? Entonces, ahí no vemos ninguna alteración genética, sino que vemos que se va prolongando. Ellas ya conocen, digamos, la semillita que tiene de maíz distinta, la que van a sembrar de acuerdo al clima, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a lo que ha salido, ¿no? Entonces, van cambiando los tiempos y realmente sí sería lindísimo un estudio de un arqueobotánico para ver que no se pierda, digamos, la originalidad o lo que ya hicieron los antepasados, ¿no? Que de acuerdo a su conocimiento, pues modificaron en algo las semillas para que puedan adaptarse al clima, a donde iban estas semillas. Ajá. Entonces, esta es una ciencia totalmente importante, pero es una ciencia que necesita una especialización para eso. Entiendo, y bastante investigación. Y entonces, discúlpame, volviendo al tema del proyecto que me contaste, el proyecto de agroalimentación con el INPC. La misión y los objetivos propuestos, ¿cuáles son los alcances? Danos a conocer, por favor, un poco más al respecto. Palabras un poco más, bueno, por así decirlas, un poco sencillas para poderte entender, para alguien que no es experto en el asunto. ¿Hasta dónde has llegado con la investigación? Aparte de lo que me mencionabas en el primer bloque, que lo podemos revisar luego. ¿Y hacia dónde va, no? ¿Cuál es el objetivo final luego del proyecto? ¿Hacia dónde llegamos, no? Para luego en el tercer bloque poder hablar de otras cosas también así mismo interesantes, pero quiero entender eso. Me parece genial, me parece espectacular lo que estás consiguiendo. Y bueno, y ahora lo que has conseguido dentro de los objetivos,
qué siguientes pasos hay y hacia dónde nos proyectamos con aquello. Bueno, el INPC lanzó esta línea de fomento, ¿no? Y lanzó esta proyección y auspicio, digamos, algunos proyectos, porque a raíz de la pandemia, tú sabes que mucha gente se quedó con hambre y los que vivían en la ciudad regresaron al campo, porque en realidad ahí es donde tenían donde comer. Sin embargo, a pesar de esto, uno de los lugares que tiene más vulnerabilidad es Saraguro. Fíjate, tiene muchísima desnutrición Saraguro. Y sobre todo, las personas que han migrado a la ciudad son más desnutridas que las personas que se quedaron en el campo. Pero los niños están sufriendo bastante desnutrición y es precisamente por este fenómeno, ¿no? Por este fenómeno de occidentalización de la comida, que tú mismo hablabas, que hablábamos antes. Entonces, los objetivos de este proyecto, mira, el primer objetivo es reconocer a las mujeres como patrimonio vivo. Entonces, perfecto, vamos a hacer una exposición fotográfica de estas mujeres. Hermoso. Sí, para que conozca toda su comunidad y también el GAD de Saraguro, que conozcan quiénes son estas mujeres, que son mujeres comunes y corrientes que no se dan cuenta que en realidad son el corazón, como te digo, de esta supervivencia alimentaria. Primero eso, el reconocimiento femenino, porque siempre hay esta tendencia masculina de los reconocimientos en patrimonio vivo. Ese es el primer objetivo hacia donde va. La segunda cosa es escribir un manual. Este manual va a recopilar todos los alimentos, las recetas de cocina que ellas saben, que ellas tienen, las técnicas alimentarias, cómo han conservado la comida, cómo separan, por qué separan, en qué tiempo separan, ¿no es cierto? Esto va a recoger el manual y también lo que existe o cómo se alimenta la mujer gestante, que a la final de mi investigación he visto que no es mayor cosa ni diferencia, salvo una que otra planta que las parteras conocen o que las mamás saben y les dicen para después del parto, ¿no? Y también la comida usual que ellas todas tienen después del parto, que es rica en proteína. Eso es el segundo objetivo, la construcción de este manual y luego dar a conocer este manual. ¿Cómo vamos a dar a conocer este manual? Como ya te dije, a través del MIES, que el MIES tiene dos proyectos, el de desarrollo infantil y el de protección especial. Desarrollo infantil y protección especial se dedican en esencia a las familias más vulnerables, ¿no es cierto? Porque lamentablemente hay bastante alcoholismo. Entonces las mujeres quedan con 3, 4, 5 guaguas y guaguas chiquitos, ¿no? Entonces no hay quien le ayude con la huerta, los niños, la cocina. Entonces el MIES trabaja con estas mujeres y en especial trabaja con los niños menores de 3 años y con las mujeres que están embarazadas. Y lo que se ha visto dentro del MIES, ¿no es cierto?, es que se les da un manual alimenticio de acuerdo al mundo occidental, ¿no es cierto?, de acuerdo a los productos, digamos, en general que hay en el Ecuador. Pero no hay un estudio que ahora pretendemos que se difunda con el manual desde la misma costumbre y tradición alimentaria Saraguro. Entonces, esta costumbre y tradición alimentaria Saraguro tiene su esencia de ser. Porque si tú le das una indicación o la que te dan en el centro de salud y te dicen, ¿por qué su niño está anémico? Dele pollo, dele pescado, dele guayaba, dele papaya, dele esto. Así te mandan diciendo las nutricionistas a las mamás. Y las mamás que están en el campo de las comunidades no tienen eso, no tienen. Entonces, no saben cómo alimentar a sus hijos y se olvidan de lo que era su tradición antigua que han podido sobrevivir. Es por esto la importancia de este proyecto, ¿no es cierto? Para que se transmita a las jóvenes y a las mamás
todo lo que sabían de las abuelas, de cómo alimentarse y cómo alimentar al niño hasta los 3 años dentro de lo que es su cultura, de lo que tienen. No le vamos a poner a decir haga la papilla tal cual, cuando eso no es costumbre en su pueblo, no es costumbre en su comunidad. No existen. Guayaba no se da, tendrían que ir a comprar la guayaba para darle al bebé. Entiendo. Entonces, esa se trata. Esto es muy interesante, Iris. Igual me salta otra pregunta. Bueno, por un lado, digo, bueno, este proyecto que dice que lo vas a trabajar con mí es que tiene dos líneas muy importantes, ¿no? Que serían beneficiarias de dicho manual y dicha investigación. Yo pienso que, incluso yo sé que lo tienes en cuenta, sino que quiero comentarlo y te lo saco a colación antes de irnos al corte, que también incluso con el Ministerio de Salud en los rubros que tienen que ver justamente con la prevención de enfermedades conjuntamente con una buena alimentación, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo atrás, no sé en cuántos años, serán 12, 15, 20 años, no me acuerdo, no, tampoco quiero hablar de política en este momento al respecto, pero en ese tiempo yo trabajé en una campaña que había de nutrición. Y era muy interesante porque se acercaba el Ministerio de Salud conjuntamente con el MIES a las comunidades, a barrios, a parroquias rurales, a contarles de un tipo de alimentación. No recuerdo si hablamos de la guayaba, como bien dices, que me agrada mucho tener ese tipo de conocimiento ahora, de que no hay guayabas, bueno, en general hay guayabas, pero hay lugares en donde sí, lugares en donde no. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y eso me sale la pregunta de, por ejemplo, eh, ¿cómo eso puede llegar también a beneficiar a otra parte del gran marco social, que también es la gente que está dentro de los barrios, cerca de los centros urbanos y en los centros urbanos? Pero con eso, y hablar de gestión en el tercer bloque, y a conocer a Iris, queremos conocer a Iris, queremos conocer a la persona detrás de este maravilloso proyecto. Incluso creo que ahora que se está rescatando bastante con el movimiento feminista, sería importante que tengan ellas conocimiento de este rescate que estás teniendo cuando dijiste las mujeres como patrimonio vivo. Me parece sumamente importante. Más allá de un patriarcado, reconocer que muchas sociedades se han mantenido a través de una madre o una matrona o una matriarca que ha llevado a cabo desde casa o desde los huertos el rescate o la protección de la familia o de su sociedad. Con eso y a conocer un poco a Iris, a curiosear un poco, hurgar un poco en su vida, qué la llevó a esta investigación, qué la llevó a estudiar antropología y cómo ha sido su camino dentro de esta gestión para provocar estas hermosas investigaciones. Los veremos en el siguiente bloque luego de este corte. No me cortes todavía, por favor, quiero mandar un saludo. Un fuerte y gran saludo a toda la gente que nos sigue en nuestras radios 593 Radio del Pueblo en Calderón, además de Radio La Voz de Milano en Italia, y a toda la gente que está siempre cerca del Grupo Constructo Social, ya que el Grupo Construcción Social se preocupa también de sus proyectos, de desarrollar sus emprendimientos con capacitaciones o con asesorías dentro de los mismos ejercicios del desarrollo de estas propuestas que tienen en nuestras comunidades o las organizaciones que están alrededor del Grupo Construcción Social. Y un fuerte saludo también a nuestros queridos amigos de AIYU Comunicaciones, que ellos siempre están rompiendo cercos, perdón, queridos amigos, rompiendo cercos y ayudando y fomentando mucho el respeto y el conocimiento y la defensa de nuestro derecho a la comunicación. Volvemos después de 2 minutos, vamos a un corte. No te vayas por favor, Iris, volvemos en este momento. Hola, soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Contáctame al número de teléfono 099-899-6798 y mírame en mi programa Hablando de Adicciones,
los días viernes a las 19 horas por la radio online GCS. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. Hola, hola a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan, nuestros fieles seguidores a este programa de radio Económicamente Cultural, donde siempre estamos tratando de buscar las alternativas para poder comentar con ustedes, nuestros queridos radioescuchas y además nuestros internautas, cómo podemos llegar a lograr nuestros proyectos o sueños para poder desarrollar dentro de nuestros entornos sociales y ciertos tips para poder llegar a vializarlos, además de nuevas ideas, como por ejemplo, hoy viene Iris a contarnos sobre un megaproyecto que tiene al respecto del patrimonio agroalimentario en una de las comunidades o nacionalidades indígenas muy fuertes y queridas que tenemos en el sur de nuestro país. Iris, vamos a volver a topar el tema de la gestión, pero antes de entrar a topar el tema de la gestión, quiero conocer a la gestora, a la persona que está detrás de este proyecto, a Iris como ser humano. Iris, ¿dónde nace esta pasión por este tipo de proyectos? Y previo a eso, ¿dónde nace o qué bichito te picó? Perdona ser tan coloquial, pero quiero hacerlo así también para entrar en esta parte más humana, más de cercanía con el ser. ¿Dónde le picó el bichito a Iris? ¿En qué momento dijo, me llama la atención estudiar la historia del ser humano? ¿Eso cómo se llama? Antropología. Quiero estudiar antropología. ¿O qué te llevó? De pronto alguna marea por ahí de revueltas, al río revuelto te llevó y de repente encontraste esta magia, como a mí me pasó con el arte. Cuéntanos, Iris, ¿dónde nace la pasión por la antropología? ¿Dónde nace la inquietud de este proyecto que es muy importante? Ya nos hablaste de los objetivos y las expectativas que tiene dentro de, y vamos a hablar luego un poco de la gestión contigo. Pero cuéntanos, Iris. ¿Quién es Iris? ¿De dónde es largo. Vamos a resumámoslo, ¿no? Iris Pero nació vamos en Quito, a resumir. quería estudiar antropología y hizo un proyecto. Ya, no, así te caso un poquito más. Conversanos a tus amigos que te estamos escuchando ahora. Bueno, yo soy Iris, soy de Quito, y bueno, mi primera carrera, yo soy terapeuta ocupacional. Ok. Entonces esa carrera es lindísima y la quiero muchísimo. Siempre estuve como inclinada a lo social y a lo humano, a la salud y también a lo social. Entonces la vida me ha permitido hacer las dos cosas. Bonito. Entonces, en este tiempo, cuando yo he ejercido como terapista ocupacional, pues a mí me surgió la gana de conocer, digamos, otras culturas. Y después de haber, estuve un tiempo, digamos, con otras culturas diferentes de mi país. Estuve con gente costarricense, bueno, por 3 años, gente del Perú, gente de Guatemala. Entonces, sí, ahí me fue el bichito cautivando de las culturas distintas, ¿no? Siempre he estado sirviendo como terapeuta, ¿no es cierto? Curando, pero a la vez que iba curando, iba conociendo, sobre todo trabajé mucho con el pueblo afro. Entonces, cada vez me iba inquietando más, entonces decidí estudiar antropología para entender las culturas y para poder llegar a ellos de mejor manera, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la terapia y todo lo demás. Entonces ahí fue que decidí estudiar esta carrera.
Y bueno, y con alegría porque puedo hacer las dos cosas que me llenan mucho de pasión. Y allí, pues, yo antes de estudiar, o sea, ya estaba estudiando antropología, pero ya venía haciendo esta relación cultural en mi barrio mismo. Yo vivo en Carapungo, al norte de Quito. Es un barrio donde empezó un barrio de migrantes de pueblo afro del Valle del Chota y de la Cuenca del Mira. Entonces yo iba, digamos, cuando me invitaban a cantar en la novena o en sus celebraciones o a la fiesta o todo lo que hacían. Entonces yo ya empezaba desde ahí. Mi primer escrito antes de graduarme era sobre la organización de las mujeres y de los hombres del pueblo afro que vivía en mi barrio. Después de eso, pues ya me fue gustando más. Iba trabajando siempre las dos cosas a la par, la terapia ocupacional y la cultura. Es que es inherente, la cultura está en todo. Y si tú quieres entender por qué suceden algunas cosas, tienes que saber cuál es la raíz de esas personas, ¿no es cierto? ¿Por qué hacen de una manera? Por ejemplo, si tú estás, cuando yo estaba con la gente afro, siempre estaba matada de risa. Ese pueblo siempre le encuentra la gracia a todo y siempre así se pelean también muy intensivamente. Entonces, yo me preguntaba la diferencia que había, ¿no? Y por qué lo hacía. Entonces uno va encontrando las razones de lo que sucede en un colectivo mientras le conoces. Entonces, a medida que fui estudiando antropología aplicada, era así, es de hecho, es el título que tengo, calzaba muy bien, porque no era de la teoría únicamente, sino era en la vivencia, ¿no? Y después, bueno, tuve ya otras experiencias, ¿no? Estuve en Muisne trabajando con las parteras, en donde al principio, después del terremoto, hicimos una aproximación desde la terapia ocupacional para todas las personas de Muisne que no salían de sus casas, ¿no? Especialmente los adultos mayores, y vi que la cultura y la antropología se podía mezclar más aún con la terapia. Y así fue que después que conecté con las mujeres parteras, porque allá en Muisne todo mundo hasta el día de hoy nace de partera. Se puede olvidar del nombre de cualquier otra persona, pero si tú le preguntas, ellos se acuerdan de quién le trajo al mundo. Entonces eso era increíble. Entonces de ahí salió otra investigación y bueno, fui aterrizando ya en esto. Eso fue algunas actividades culturales que tuvimos allá en el norte de Esmeraldas, ¿no? Siempre con el pueblo afro y luego después con los pueblos indígenas. Bueno, también estudié quichua. Iba conociendo más, tenía otro trabajo en un lugar en Cayambe con la gente indígena, también iba a hacer terapia y también fui conociendo su cultura, sus campos. Y después, cuando entré a trabajar en el MIES, trabajé en el desarrollo infantil, que tenía conocimientos por la terapia en el desarrollo infantil. Ya me fui percatando de esta necesidad de la alimentación y de la nutrición desde lo cultural. Entonces, en el MIES hice un documento que se trató sobre la estimulación de la mujer gestante, pero desde su cultura. Entonces, eso fue un gran aporte porque usualmente las entidades públicas o se dedican a salud o se dedican a lo otro. Pero en este caso yo le había propuesto a mi jefa la estimulación intrauterina, que es un concepto que viene ya de Europa, ¿no es cierto? Más bien hacerlo desde la parte cultural, ¿no? Desde las mismas tradiciones que tiene la gente y de las mismas cosas que ellos la viven. Entonces salió un bonito manual bastante ilustrativo y después, pues claro, ya se acabó mi periodo de trabajo en el MIES y me quedé con esta gana de la alimentación y de la nutrición de las mujeres gestantes. Y así se me abrió el campo para Saraguro, que era un pueblo que desde hace tiempos yo le venía checando, que me interesaba muchísimo por sus raíces fuertes, por su cosmovisión que ha perdurado, además que está tan lejos, digamos, de la capital. Entonces ya salió este proyecto. Y bueno, y así me faltan también los pueblos del oriente, que todavía ahí les tengo visto algunos, pero me gustaría conocer más. Eso en general, soy mamá de 2 guaguas hermosos, que ya son jóvenes más bien, y sí, contenta, sí, no sé qué más. Perfecto, Sí, ¿no? una cosa más. A ver, tengo
tengo una cosa más. En la pandemia, bueno, antes de la pandemia había surgido ya Artist. Artist es un proyecto de investigación de patrimonio cultural y rehabilitación ocupacional. Pude Hermoso, hermoso. Sí, yo te decía, toda esta maravilla que nos has contado va muy de la mano con lo que también tiene dentro de sus objetivos, uno de sus objetivos, el Grupo Constructor Social. Iris, dentro de lo que me cuentas, me da mucho gusto, ¿no? De ver de cómo has ido desarrollándote en el camino, llevándote, dejándote llevar incluso por tu intuición, por tu corazón y por Así tus es. ganas de ir haciendo cosas dentro de una propuesta social, que lógicamente también Exacto. nace igualmente desde el ser, desde ti. Ajá. Y me gusta que has ido encontrando en ese mismo caminar vías de gestión, ¿no? Vías para poder concretar incluso este gran proyecto, a pesar de que te quedaste, como dices, con ganas de otro proyecto. Artist, ¿dónde encontramos a Artist? ¿Dónde encontramos a Iris Pico? Porque hay gente que seguramente va a querer participar o conocer más de estos proyectos. Es la oportunidad para que nos des tus redes, sea de Instagram, Facebook, tu celular, si es el caso, si es que quieres hacerlo público, un correo electrónico, todo lo que tengas para poder encontrarte. Y al final un consejo que quiero trabajar en el MIES y desde ahí, desde el MIES generó un proyecto, generó un manual también, lógicamente con el aporte dentro de para la sociedad, de un ministerio para la sociedad. Ahora, ya no estando dentro de la relación de dependencia o de relación laboral con esta institución pública, igual se ha ingeniado la forma de poder desarrollar y realizar un nuevo proyecto con los Araguro. Y eso es bastante destacable. Quiero, por Gracias. favor, que nos des un consejo luego de dar tus redes, donde podemos encontrarte, Iris. Ya estamos en los últimos minutos, son todos tuyos, para mencionarlos. ¿Dónde encontramos, Iris? ¿De qué manera uno puede aportar? O si alguien quiere decir, bueno, me gustaría que hagas una investigación en mi sociedad, por ejemplo, yo que te he mencionado Exacto. el sur de Manabí, que en algún momento nos volveremos a encontrar dentro de las actividades del Grupo Constructor Social, y un consejo para la gente que quiera hacer proyectos y que tenga esa pasión por aportar, por ayudar o por ayudar a otras personas a ayudar, que es lo que tú también estás haciendo, Exacto. ¿no? Ya, sí. Eso, Iris. Con esto, soy David Saavedra, artista escénico y Mucho gestor gusto. cultural también en desarrollo. Desde la ciudad de Loja nos encontramos en este momento en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas a propósito de la independencia de la ciudad de Loja en sus 201 años. Loja está de fiesta. Tenemos el honor y la gratitud con Iris porque está generando un proyecto que también se desarrolla en este sector de Así es. nuestro país, que es el Así es. sector sur, de una nacionalidad que rescata y defiende a pulso y a pura pasión, a puro corazón, su identidad. Iris, ¿dónde te encontramos y cómo podemos participar con tu proyecto? Y danos, por favor, un concepto o un consejo para todos los que Ya, queremos ok. hacer gestión como tú. Ya. Bueno, bueno, soy Iris Pico, me pueden encontrar en el 09-814-8291. A las órdenes, el Artist, les voy a dar el correo electrónico, que sería artist2019-2020 @gmail.com, ¿no? Y bueno, estamos ubicados, mi oficina está en Carapungo. Allí está Artis, y bueno, Artis estamos algunos compañeros o compañeras que cuando encontramos un proyecto se pueden vincular, es decir, es abierto, ¿no es cierto? Si encontramos un proyecto y necesito alguien que sea de artes visuales, le vinculamos a Artis a ese proyecto. O si necesitan una terapia o rehabilitación, tengo compañeros terapeutas que pueden hacer, y lo hacemos vinculando desde la antropología y desde la terapia ocupacional. Entonces, Artis, por esto es un espacio de investigación y promoción de lo que es patrimonio cultural y rehabilitación ocupacional. No tengo ahí unas mujeres que son mamás de chicos con discapacidad que están bordando bolsos con motivos patrimoniales, por ejemplo. Entonces, Artis es como amplio.
¿sí? Que puede reunir a bastante gente, y si hay gente que quiere participar o ser parte de Artis, se ponen en contacto conmigo y vamos viendo, articulando proyectos, ideas y sueños. De hecho, yo creo que Artis es la principal gestión cultural que estoy realizando, y de ahí va el consejo también que decías. Entonces, yo creo que la gestión cultural es meterle muchas ganas y tener la idea clara de lo que uno quiere lograr, los objetivos que uno quiere lograr, y saber cómo llegar, por ejemplo, a los barrios. Si tú me pides la investigación y la historia de un barrio, que estamos también gestando eso de alguna manera, entonces saber qué quiere esa persona, qué quiere ese colectivo, y nada, nos juntamos un poco de amigos, vamos viendo, digamos, ayudo a ver y a dimensionar los objetivos, y trabajamos el proyecto y nos vinculamos con otros actores, digamos, que están en ese barrio. Pueden ser fábricas, pueden ser ferreterías, pueden ser micromercados, y que todos den un aporte. De hecho, una de las cosas más importantes que me gustó en Loja, cuando fui últimamente al Teatro Benjamín Carrión, vi que cuando mencionaban, estaban presentando una obra teatral, musical y también de artes de circo, ¿no? Los auspiciantes no eran los bancos, los auspiciantes era el negocio, era el restaurante de enfrente, y eso a mí me pareció una maravilla. Genial. Aquí en Quito tú ves que los auspiciantes son los típicos, los bancos, las grandes empresas. Pero a mí lo que me gustó de Loja, y que yo he aprendido, digamos, en mi gestión cultural, es que las cosas se mueven desde la comunidad. Y eso me gusta de constructor social, ¿no es cierto? Hay gente que tiene pequeño negocio, pero que sí se proyecta a mirar más allá. Entonces sí pueden aportar con su granito de arena. Quien lo puede hacer económicamente, lo hace. Quien lo puede hacer, digamos, con herramientas, da herramientas. O simplemente quien te puede dar datos, ya lo haces. Lo importante es empezar a caminar en la gestión, y luego como ir viendo qué tengo a mi alrededor de esa comunidad y vincular. ¿no? Hermoso. Vincular. No es difícil, Hermoso. Es difícil más bien. Es difícil porque no siempre hay las puertas abiertas. Sin embargo, es un trabajo de conocer Perfecto. y de estar. Y de perseverar. Abierto, sí, y de perseverar, ¿no? Muchas gracias, Iris. Hermoso el consejo. Hermoso lo que destacas, ¿no? De que en ciertas ciudades aún, o comunidades, y en este caso Loja, una ciudad, una capital provincial, trabaja conjuntamente con su comunidad directamente, y eso es a notar y a tener en cuenta, de que es mejor trabajar directamente desde la comunidad, sus necesidades, sus expectativas, sus deseos, y desde ahí ver las posibilidades para realizar un proyecto con sus propios recursos, generando una economía interna también de aporte, de desarrollo y además de realización de proyectos para su propia comunidad. Muchas gracias, Iris Pico, muchas gracias. Te pido mil disculpas, el tiempo se nos hace corto. Estos programas a mí me encantan, pero de eso mismo, de que nos gusta tanto, cuando nos damos cuenta el tiempo voló. Y mira que son casi 50 y pico de minutos de entrevista, pero bueno, hay tanto por decir, hay tanto por hacer. Invitamos a todas las personas que nos siguen a comunicarse con Iris, investiguen. Es una persona que está muy al tanto de no solo del proyecto que mencionábamos, que es el patrimonio agroalimentario, sino también de terapia ocupacional, que es interesante, además de la antropología. Ella trabaja con un equipo de trabajo, eso es importante también, tener gente de respaldo y delegar incluso ciertas funciones dentro de los proyectos. Muchas gracias a las personas que nos siguen, a nuestros colaboradores, a 593, la radio del pueblo en Calderón, a La Voz de Milano en Italia, a nuestros queridos amigos, un fuerte abrazo de Aillo Comunicaciones, nuestros hermanos del alma con los que trabajamos palmo a palmo en este hermoso proceso. Gracias por ser parte también del Grupo Constructo Social, por hablar tan bien del Grupo Constructo Social. Creo que estamos haciendo muy bien las cosas. Si vamos juntos, vamos más lejos, rompiendo cercos también, aprovechando, aportando y colaborando con el desarrollo de todas nuestras comunidades. Un fuerte abrazo a todos, al equipo de trabajo de nuestra querida radio. Vean los demás programas, por favor, en nuestro Facebook de Constructo Social y en nuestro Instagram. Síganos. Tenemos 12 diferentes programas que son muy informativos y muy colaborativos y muy importantes de ver. Cada uno tendrá ahí, le dará la importancia según las necesidades.
y el equipo que está detrás de esta pantalla y de los micrófonos, que son, está Ronald, está Tamara y está Edwin, que también son directivos del Grupo Constructor Social. Iris, un beso, un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo, Abrazo. mucho éxito y que salgan muchos más proyectos y muchos más manuales para podernos seguir educando para una muy buena alimentación y el rescate de nuestras tradiciones para nuestra identidad como seres y como ecuatorianos. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana y que viva Loja. Chao, chao. Gracias, un abrazo Un también. abrazo. Chao. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Free Audio Library.